El que mucho se explica, se complica, y si no se complica, ay Dios santo, se enreda. Y esto es lo que ocurrió con los nombramientos que se dieron la semana pasada, al inicio de la semana, el día 17 de junio, de un montonal de expriistas a los consulados clave en Estados Unidos. ¿Por qué le digo clave? Porque estamos en tiempos de Trump, de redadas, del ICE, de la desgracia de nuestros connacionales, y la política volvió a dominar en los nombramientos. Tenemos desde Golden Boys hasta exgobernadores priistas, pasando por mis generalísimos y morenistas que ya no están en la función pública y que requerían un consulado para sentirse consolado o sentirse mirados por la presidencia. Y por ello, el día viernes, a la presidenta de la República le tocó explicar, y explicó demasiado, sobre un método que no, aunque ella es científica, no es científico. No vayan a creer. No es convocatoria, no. Tampoco es llamada. Bueno, sí hubo llamada telefónica. Es una suerte de proceso que no fue tan transparente, pero que promete que fue bueno, porque es plural. Ahí sí ya nos caen bien los expriistas, y porque, ¿sabían qué? No vienen a aprender como lo hizo alguna vez en la Cancillería. Recuerden a don Videgaray cuando se hizo secretario de Relaciones Exteriores. No vienen a aprender porque curso ya les dieron. Mire. Lo preguntas, se abrió no una convocatoria abierta, pero sí a personas que quisieran participar, además de los que son parte del Servicio Exterior Mexicano. Fueron alrededor de 200 personas de una lista que preguntamos de personas que tuvieran sensibilidad social y que estuvieran dispuestos a generar pues esta nueva atención a nuestros connacionales, que les han dado una serie de cursos de formación, capacitación, y van a seguir en este proceso. ¿Qué respondería a quienes han realizado críticas sobre estas propuestas y han hablado incluso de una especie de pago de favores a priistas y expriistas? Pues miren, si hubiéramos propuesto otras personas también nos hubieran criticado. Lo que sí es importante es que sepan que se hizo un proceso de selección. Había muchas otras personas que querían participar, pero pues no reunían los perfiles. Entonces se hizo un proceso de selección y se eligieron a estas personas. Y todos están a prueba siempre. ¿Y vienen más nombramientos? Vienen más nombramientos de embajadores y también cónsules que se pueden nombrar de manera directa. Bueno, pues básicamente la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que, pues de alguna manera, darle sentido, una explicación a estos nombramientos que en mucho sentido fueron, pues ya lo saben ustedes, premios de consolación, nombramientos diplomáticos para la salida callada de muchos exgobernadores del PRI en tiempos sobre todo de López Obrador, y que una vez que le dieron la espalda al tricolor, pues tenían que darles lugar en el presupuesto. Entonces, básicamente, esto es lo que ocurrió. Aunque la presidenta dijo tienen cualidades, miren, ¿saben hablar inglés? Sí, they speak English. Ya sé que lo estoy diciendo como mofa, pero de verdad, ¿para qué explicar lo que todos sabemos? Se llama consolación porque fueron gobernadores que decidieron en su momento alinearse con Morena. Casos específicos, sí, el exgobernador de Tlaxcala, que tuvo sus fotos de cariño con Peña Nieto, pues les digo, era del PRI, de Tlaxcala. ¿Y sabían qué? Estuvo además se había sacado la lotería, sí, con López Obrador. Era director de la Lotenal, él no quiso embajada, pero cuando llega la presidenta Claudia Sheinbaum, pues le quita la lotería
y pues ni modo que lo deje sin el gordo, o sea, sin el dinero gordo. Y entonces se reubica en un consulado importante, el de San Francisco. Relaciones Exteriores hizo un comité de selección que tuvo que ver con una serie de puntos, por ejemplo, si hablaban inglés o no, y también pues de la experiencia en el trabajo que habían tenido y si conocían qué hacían los consulados. Entonces hizo una selección y a partir de ahí se envió esta lista que, si ustedes ven, pues sí es plural, hay de distintos, no solamente son de Morena, por decirlo así, de distintos lugares que tenían interés en ser cónsules. Entonces a partir de ahí se hizo esta lista y me reuní con ellos, les dije qué queremos de los cónsules, que es sobre todo cercanía y atención a los paisanos y paisanas que están en Estados Unidos. Bueno, y volviendo al tema pues de la polémica, que son todos estos expriistas, les dije que está el exgobernador de Tlaxcala, que estuvo en el PRI hasta que dejó justamente esa gubernatura que ganó Morena, y él se fue pues calladamente a la Lotería Nacional. Ya no le repite el cargo la presidenta Claudia Sheinbaum y ahora vuelve al presupuesto de todos los mexicanos, a vivir de nuestro erario, a hacer nuestra sanguijuela, y lo va a hacer desde un consulado en tiempos, les digo, muy importantes de deportaciones, en tiempos donde lo que más importa es la habilidad de responder en tiempo y forma en procesos que, como hemos visto, llegan a no ser del todo legales. Ya tuvimos hace un par de semanas, desgraciadamente, a un mexicano que falleció en instalaciones migratorias de... Miren, aquí vamos a ignorar una llamada. En instalaciones migratorias de los Estados Unidos. También tuvimos el caso de un connacional al que enviaron, ya no sé a qué país, creo que un país de África, y todas estas cosas son importantes. La presidenta decía, necesitamos gente con sensibilidad social, y los fuertes cuestionamientos que han llegado es, bueno, pues ¿qué vamos a entender por sensibilidad social? Uno de los nombramientos es el primer titular que tuvo la Guardia Nacional, recuérdenlo ustedes, de apellido Bucio. Estamos hablando de un militar. Difícil poner en una misma frase sensibilidad con entrenamiento militar, y también va a terminar en el servicio exterior. Pero la presidenta Sheinbaum insistía que se habían revisado algo así como 200 perfiles, que no fue abierta la convocatoria, y luego ya en sus propias explicaciones en una conferencia, Juan Ramón de la Fuente dijo que habían sido muy exhaustivos y que además les habían dado el curso, y que la presidenta, el mandato que estaba dejando es que fueran pues personas cercanas. Y yo lo único que pensaba es cercanas, ¿cómo? ¿Cercanas al priismo, cercanas al presupuesto, o cercanas a quién? Porque no son del todo cercanos al servicio exterior, que ha sido una de las grandes exigencias, pero por mucho tiempo, porque esto de dar como premio de consolación una embajada es algo de lo más priista. Digo, luego ya se convirtió en el método amlista. Recuerden que con él llegaron embajadas el exgobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz, que de hecho ahorita está, yo les diría que pasando la bomba, pero bomba es bomba, en España, porque ni relaciones tenemos, recuérdense que estamos medio peleados. Entonces, una relación fría. Y Quirino Ordaz seguramente lo único que tiene que hacer es reportar de los movimientos y los nuevos noviazgos que tenga Enrique Peña Nieto, de que si anda en barco Felipe Calderón, de cómo se siente y amanece de humor Ciro Gómez Leiva, o sea, todos los célebres que andan viviendo en España, bueno, hasta Carlos Salinas de Gortari, que ya es el menor de los problemas de expresidentes que tenemos en
en ese exilio en la tierra brava de la España, olé, y Quirino, pues los ha de tratar de lujo, porque en realidad ese es su único problema. Y también en España, pero en Barcelona, se fue otra exgobernadora que envió el expresidente López Obrador, que es Claudia Pavlovich, recuerden, y que ya luego sustituyó, pues quien fuera el primer secretario de seguridad, ya saben, Durazo, de López Obrador me refiero. Y Quirino Ordaz dejó como herencia, fíjense, ahí ya no hay una embajada que pueda malpagarnos a los mexicanos el hecho de que nos dejaran al tocayo de mi apellido, al tal Rocha. Miren cómo está ahorita Sinaloa. En fin, les decía yo que Juan Ramón de la Fuente explicó que hubo un proceso de selección que fue muy riguroso. O sea, es que les digo que el que se explica se complica. ¿Riguroso cómo? Que hablen inglés, decía la presidenta. Que tenían decenas de perfiles priistas o cómo, porque les digo yo, miren, es que hasta las fotos, por ejemplo, les dije que había un Golden Boy, ahí me refiero a Carlos Iriarte, fue presidente municipal de Huixquilucan, como Alfredo del Mazo fue en su momento también, del PRI, pero él era más montielista que otra cosa, Golden Boy, les insisto, y hasta presidente del PRI en el Estado de México. No hay nada más atlacomulco y atracomucho que eso, ¿verdad? Pero bueno, a él le dieron Boston. Caray, ¿cuántos mexicanos, paisanos viven allá en momentos de miedo? Y honestamente, para mí, los Golden Boys saben muy bien de algo, de vivir bonito, pero bonito para sí mismo, no de darle la vida bonita, ¿verdad? ¿Nos va a firmar ante notario? ¿O qué va a hacer con los migrantes que están padeciendo las de Caín en los Estados Unidos? De verdad, es que no es cosa fácil. Y por eso Juan Ramón de la Fuente, les digo que cuando trató de explicar que había un método riguroso, pues tuvo que insistir en que todos van a estar ahí en la defensa de los paisanos, porque es lo que más nos importa. Porque además, si existe apoyo para la 4T y en particular para la presidenta Claudia Sheinbaum, con aprobación brutal, eso es en Estados Unidos, de donde es además, les decía yo desde el día de ayer, la hermana de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella estuvo estudiando en Berkeley, en un intercambio que tuvo cuando hacía su doctorado, si bien estoy. Entonces, ella conociendo incluso lo que es ser mexicano en Estados Unidos, pues nos endosó estos nombramientos, pero eso no fue todo. Marcos Bucio, que es el actual secretario del Instituto Mexicano del Seguro Social, tenemos que recordar que fue una de las personas más cercanas de Francisco Labastida Ochoa, sí, fue vocero de Labastida, en esa campaña en la que super perdió. Entonces, uno dice, pues sensibilidad en la derrota, pues yo me imagino que la tiene, y en la recolocación también, y la regeolocalización, sí, en el espectro político, pero aquí se trata de apoyar a los migrantes. También les dije que habían morenistas, es el caso de quien estuvo al cargo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Bueno, ese es un programa social, se tiene previsto, por ejemplo, en esta suerte de paquetes que se ha tratado de hacer para los mexicanos que decidan regresar, ya sea por voluntad o por deportación, pues también se está buscando reubicarlos con opciones de trabajo. Quizás ahí diría yo, bueno, pero algo le sabe, pero seguimos en el tema de que necesitas a alguien que tenga contacto en Estados Unidos, que tenga contactos diplomáticos, que tenga arraigo en la comunidad en la que está, y ahí sí importan los perfiles. Esto va más allá de un curso.
Y si alguien tiene dudas de que el método pejesiano, por llamarle así, el método pejesiano para elegir cónsules o embajadores, que ya López Obrador, es que ahí está la diferencia. El expresidente López Obrador, una vez que hacía la barbaridad, pues la mera verdad es que era más cínico. Decía, lo nombré porque lo nombré y así va a ser y ya. Y tan así era que cuando a Omar Fayad, recuerden ustedes que ya andaba expulsando a Alito del PRI, y de hecho lo expulsó, como por ejemplo a Carlos Iriarte también se le expulsó, Alito fue a expulsarlo el año pasado del PRI. Miren, muchos de los priistas de Del Mazo ya están en Morena, Erubiel Ávila, Alejandra del Moral, es decir, todo ese PRI del Estado de México, de lo más duro de Peña Nieto, de lo que dio a Morena el discurso más brutal para llegar al poder, que fue el del combate a la corrupción, y están ahora dentro de Morena y muchos en el servicio exterior. Pero les decía yo que López Obrador no se complicaba, no daba explicaciones, porque la explicación pues llega a rozar con el absurdo, porque todo mundo sabemos que es falso. Y él medio le valía gorro, decía, sí, yo quiero este tipo de perfiles, porque en el mundo necesitamos a políticos que le saben a la política y a gente que viene del servicio exterior, y es un tutti frutti. Y así se refería a Omar Fayad, les digo, el de Hidalgo, que además él, como perla, nada más les quiero dejar de regalo para que recuerden quienes van a llegar hoy a apoyar en 7 consulados de Estados Unidos a nuestros paisanos. Fayad decía esto: no les voy a fallar, porque lo diplomático no está en mi potestad y no está en mi facultad, pero yo, su majestad, voy a aprender. Algo así dijo antes de irse a Noruega, miren. La verdad, yo no me considero que tengo ningún mérito para ser embajador. Ninguno. Gracias que me los han visto y a quien me los vea, pero en lo personal creo que tengo experiencia porque he trabajado muchos años y he estado muchos años en el servicio público y he tenido la gran oportunidad de trabajar en asuntos internacionales. Yo tengo que ser muy honesto, la verdad es que no me siento con ningún merecimiento, pero sí muy emocionado y contento